servicios psicológicos. Bien. Pero tienen una disputa legal y mientras se dilucida la disputa legal de esta compañía privada con los tribunales, pues los jóvenes se han quedado más todavía sin ningún tipo de servicio que esa compañía privada se supone que les supla. Ok. Así que eso complica la situación. Es interesante que dice el parte de prensa que desde la década de los 70 no se veía esa convocatoria, ¿no? Del panel de 3 jueces que ha hecho Gustavo Gelpi. Lo que quiere decir que esto es algo extraordinariamente importante para este juez. Lo es. Y bueno, lo es para el país, ¿no? Debe serlo. Y ahora hay un punto que no sé, o sea, yo no soy ducho ni en la parte legal, pero cuando yo creo que tú eres gobierno, los contratos se respetan, pero al mismo tiempo, bajo tu custodia están todos esos jóvenes que tú no puedes detenerte, o sea, el gobierno no se puede privar a sí mismo ante un tranque de esta naturaleza de manera alterna proveer servicios fundamentales a esa población. O sea, la vida por encima del contrato. Pues claro, obviamente. Hay que encontrar el servicio donde sea. Exacto. Y ustedes sigan allá bregando con la Sí, porque mira las consecuencias a nivel emocional que está teniendo en parte de esta población. Ajá. O sea, esas son las cosas que muchas veces uno no entiende, que no deben ser complicadas. El planteamiento no debe ser complicado porque tú eres gobierno y tú tienes que estar proveyendo unos servicios que por una disputa legal, pues los jóvenes se quedan guindando, o el segmento de la población que sea. En este caso estamos hablando de los jóvenes en instituciones, ¿verdad? Juveniles en la cárcel. ¿Cómo el gobierno se priva de eso? No sé, esa parte se me hace bastante difícil. Tendría que preguntarle a un abogado, a Jorge Lucas, a Carlos Pérez. Y el asunto es que mientras siguen dando largas al asunto, más se complica. Por eso. Entonces, menos probabilidades hay. El martes, muchachos, aquí se trajo ese tema. El martes fue que lo tocamos. Y yo quiero públicamente agradecer porque mientras hay otros que no están haciendo lo que tienen que hacer y extienden, yo salí de aquí directito. Lo que pasa es que hasta que no lo firmara, pues no lo quería decir, a firmar un contrato con la Fundación de Fondos de Acceso a la Justicia, donde nos proveen ayuda para ayudar a los jóvenes que salen de la prisión. Ellos pagan gastos legales para poder ayudar a estos muchachos a limpiar su récord y que se puedan reintegrar. Es la primera vez que tienen un proyecto como el nuestro y tengo que agradecerlo porque de verdad dijeron, espérate, entre tantas propuestas que hay, queremos apoyar a estos jóvenes porque limpiar el récord no está fácil. Tiene un costo, entonces esto es una pena que ese joven carga durante tanto tiempo, aparte de que es un proceso largo, y qué bueno que se levanta esta oficina de acceso a la justicia a poder apoyar. Así que mis bendiciones y yo creo que también deben buscar ayuda del tercer sector, de las iglesias. Hay tantas iglesias, la iglesia de los Guidines es una que ha trabajado durante mucho tiempo también brindando apoyo. Así que yo creo que mientras más largas le den al asunto, más se complica. Si el gobierno hace una invitación precisamente a los distintos segmentos de la iglesia, claro, de organizaciones sin fines de lucro que son de base de fe, claro, tendrían ayuda de sobra, empezando con los capellanes. Definitivo. Y aprendimos, ¿verdad?, en ese programa del martes a que las puertas están cerradas, ¿verdad?, para entrar a dar muchos de esos servicios que estos jóvenes necesitan. Fíjate, alguna de las expresiones del juez Gelpi dice: las 2 instalaciones juveniles existentes en el gobierno de Puerto Rico sujetas al acuerdo han experimentado recientemente el predicamento más pésimo y perturbador que pone en peligro el bienestar físico y físico de su población. Dice Gelpi, de ese total, 23 resultaron hospitalizados después de intentos de suicidio o mutilación, dice en otro momento, ¿no? Esta cifra constituye aproximadamente una 1/4 parte de la población juvenil total. Así es que eso es lo que está pasando. Qué terrible, ¿verdad? Es bien difícil. Yo creo que nosotros como ciudadanos también, ¿verdad? Estos foros como este programa pues permite ir levantando la voz para que podamos saber en qué instancias el gobierno se priva mediante un contrato de proveer unos servicios básicos a la población, porque esto no se puede permitir. Yo recuerdo cuando se privatizó la AAA con aquella famosa compañía Ondeo, que creo que duró como mucho 1 año y medio ese contrato, tal vez 2, pero que no funcionó esa, ¿verdad?, esa privatización, que nos costó mucho dinero.
que en vez de mejorar los servicios de la AAA en aquel momento, pues la situación fue peor. No sé, yo creo que en este sentido, pues el gobierno debería mantener en el contrato que si yo por tu incumplimiento tengo que volver a tomar los servicios, no me puedes demandar ni te voy a indemnizar en el contrato, porque el gobierno establece las reglas de cómo se hace un contrato. O sea, si el fallo es de la compañía contratada, ¿por qué me llevas a corte para que yo te pague por incumplimiento? Yo, gobierno, te pague por incumplimiento cuando fuiste tú el que fallaste. Pero es que hay unas cláusulas en esos contratos que pueden ser suspendidos en caso de incumplimiento. Hay unas cláusulas, o sea, no entiendo dónde ¿verdad? Quedó esa. Claro, te lo digo yo, que llevo 20 años que no sea tan complicado. Claro, que no sea tan complicado. Hello, entran, no estás, mira, para eso están las auditorías internas, externas, las de las agencias, o sea, se pasan por diferentes auditorías y si hay incumplimiento se cancela, pero en el momento, punto. Claro, hay unos servicios que no se pueden quedar al aire, pero para eso entonces tienen otras alternativas para que los servicios no se queden al aire. Y si tiene que ver con la vida. Y más aún si tiene que ver con la vida. O sea, nada más y nada menos que con la vida o la muerte de jovencitos. O sea, claro. Estamos hablando de un contrato de limpieza, ¿no? Estamos hablando de... Mira, yo pasé algo similar hace como 2 meses atrás. Cancelaron el contrato de todo el mundo. Éramos como 10, de todos. Los que estaban alegando que ellos querían entrar a esa propuesta fueron al tribunal. Y el tribunal dijo, se paraliza todo. Dijo el tribunal, se paraliza todo. Pero la agencia federal dijo, no. El tribunal dijo, se paraliza. Pero yo digo, voy a buscar otra alternativa para que el servicio continúe. Muy bien. Así que el gobierno federal intervino, nos buscó una alternativa y la semana que viene firmamos esa alternativa porque dijeron los servicios se están afectando. Correcto. Y más en una pandemia no lo vamos a permitir. Y el tribunal dio la orden por causa de cosas que estaban, ¿verdad? Señalamientos desde abajo. Así que esto es una cadena, pero siempre hay alguien más arriba, siempre hay alguien más arriba. Exacto. Yo he aprendido eso. Por otro lado, ya se resolvió la presidencia de la Cámara con Rafael Tatito Hernández, el escogido. ¿Oh, sí? Yo solamente tengo un comentario porque la disputa era de los legisladores nuevos versus los veteranos. Ok. Y yo creo que el reclamo de Jesús Manuel Ortiz, de la generación nueva, con otros legisladores bien jóvenes, todos en 30 y pico de años, diciendo, el pueblo mandó ¿verdad? Envió un mensaje, un mandato para que haya un cambio generacional. A mí me parece que lo correcto es una mezcla de los dos. Los más adultos no podemos decirle a los jóvenes, ustedes no tienen la capacidad de administrar y correr el show. Pero tampoco los jóvenes pueden decirle a los más adultos, ya ustedes están pasados, han estado mucho tiempo, este es el break de nosotros. Y yo creo que esa parte del tranque que se dio en la dinámica de cómo se trabajó esta situación, donde finalmente, ¿verdad? Tatito logra la presidencia del cuerpo. Para nosotros acá que manejamos otro tipo de situación, que inclusive en las iglesias se da las dinámicas de cómo se constituyen equipos de trabajo, es una mezcla de ambos, donde ambas partes, los adultos y los más jóvenes, son importantes y juegan un papel fundamental en que la cosa corra. Y esta disputa de este cuerpo de, ¿verdad?, candidatos del Partido Popular era como una disputa más basada en ustedes son los viejos y nosotros somos los jóvenes, que la gente quiere vernos a nosotros los jóvenes trabajando. Yo creo que si lo llevásemos a opiniones del público, me parece que la mayoría, no todos, pero la mayoría podría coincidir en que la mezcla de veteranía con juventud es como que la mezcla perfecta. Yo recuerdo el caso de Roboam en la Biblia, uno de los hijos de Salomón, que cuando le tocó gobernar, desechó precisamente a los veteranos y se quedó solamente con los de él. Y sabemos que el desempeño de él fue bien desastroso y no estuvo más de 2 años como rey, porque desechó a los veteranos, que eran donde venía el consejo más sabio para él. Y yo creo que eso es un principio que las nuevas generaciones deben abrazar, claro, en que no porque estos ya son viejos y han estado mucho tiempo, ya no los necesitamos, porque la juventud necesita precisamente la experiencia y la sapiencia de los más adultos.
Así que esta disputa nunca la entendí porque era como para llegar a un happy medium de todos hacemos falta. Sí es cierto que la fusión a principio es un tanto difícil porque tú vienes con mentalidades veteranas que fueron los que te llevaron ahí, Claro. fueron las bases, fueron los cimientos. Ujú. Por otra parte, tienes una generación que puede aportar. Es que yo creo que se ven compitiendo y son complementos. No deben competir, son complementos. Hay una noticia de César Vázquez precisamente en la prensa. Primera hora, ¿no? Correcto, si la tienes allá. Sí, la vi. No la tengo aquí, pero la vi. En esta parte de prensa dice que en sus primeras elecciones el Proyecto Dignidad logró quedar inscrito como partido con el apoyo de unas 85,000 finalmente hasta ahora, ¿verdad? 211 personas. Y están entrevistando al doctor César Vázquez y esta parte de prensa menciona que el doctor se mostró agradecido por el respaldo que la gente le dio al debutante partido y a sus candidatos y candidatas, quienes ahora también formarán parte del grupo de funcionarios que gobernará a Puerto Rico. Cito esta parte de prensa donde César menciona: estoy agradecido con la gente por confiar en nosotros. Qué bueno. Quedamos inscritos de acuerdo a la ley electoral anterior, que fue la ley a través de la cual a nosotros nos certificaron y que certificaron a nuestros candidatos. Obviamente tenemos presencia en el ambiente político y tenemos presencia en la legislatura, así que somos parte del gobierno, expresó el doctor Vázquez. Mira lo que dice, además dice, voy a seguir trabajando por el partido, dando cara y discutiendo los issues. Al final del día tendrá que ser el mismo partido el que decida mi posición. Uh-huh. Interesante. A mí lo que me interesa es que de alguna manera Puerto Rico tenga gente que realmente gobierne a beneficio de todos, así que si estoy en una posición o en otra, eso es realmente lo decidirá la gente, así es que... Qué bien, qué bien. Así es, así es. Hay una junta y ellos son los que, ¿verdad?, tomarán las decisiones de quién finalmente terminará presidiendo y dirigiendo esta nueva colectividad. Así que el mayor de los éxitos para el doctor y para todos los que quedan en la junta, que son los que toman ese tipo de decisión. Nosotros aquí, que ustedes saben, ¿verdad?, cómo Nueva Vida asumió distintas posturas, que a nadie le quede duda que a las dos chicas que logramos llevar allí también las vamos a fiscalizar como medio. Según, ¿verdad?, contribuimos de la forma en que lo hicimos, nosotros vamos a estar bien pendientes y eso es un compromiso que yo personalmente tengo. Critico demasiado a los que por formar parte de un partido político le pasan por alto los pecados a ese partido político. Lo critico sobremanera porque creo que una persona íntegra de valores debe exponer al partido que pertenece cuando ese partido coge un rumbo equivocado y cuando las posturas de ese partido son equivocadas. Por eso no entiendo muchas veces a algunos de los miembros cristianos de otros partidos políticos que guardan un silencio absoluto ante propuestas, plataformas de esos partidos políticos, porque tu integridad debe llevarte y tu compromiso con la verdad debe llevarte a decir: en esta parte mi partido está equivocado. Con esa misma premisa, gente, aquí este servidor de ustedes, en aquellas cosas que realmente sean fundamentales y que miembros de Proyecto Dignidad electos a los cuerpos legislativos no estén en la línea con lo que nosotros consideramos que, ¿verdad?, debe ser lo correcto, lo vamos a mencionar de la misma manera, que a nadie le quede duda de eso. Yo creo que ya se comenzó en un tiempo atrás, antes de las elecciones. Aquí en esta mesa se trajo ¿verdad?, a colación que no se estaban escuchando, que no estaban siendo... ¿recuerdan eso? Claro que sí, claro. Que no estaban siendo muy vocales, que qué pasaba, y luego vino el doctor, o sea, que desde ese principio se estaba ya monitoreando. Correcto. 3 meses antes de las elecciones, Claro. cuando René Pereira Hijo, el pastor en Ponce, hizo un reclamo a Proyecto Dignidad, nosotros nos unimos a ese reclamo. Y yo creo que la gente ve una línea y dice: caramba, esta gente, aún a los de ellos, cuando hay que hacerle un reclamo, le hace un reclamo. Es que yo creo que eso es lo que debe pasar en una sociedad democrática, en una sociedad abierta, y en lo que nos compete a nosotros como pueblo cristiano, es lo menos que podemos hacer. Es lo menos que podemos hacer. Así que en ese sentido nos une una tremenda amistad con muchos de los componentes y un compromiso con las posturas que Proyecto Dignidad, como partido conservador, único partido conservador que tiene Puerto Rico,
pues obviamente como medio vamos a hacer el trabajo que nos toca hacer en el momento que haya que hacerlo. Quisiera traer rapidito una nota artística preocupante. Claro. Anoche intervinieron en la calle. Yo pensé, porque había escuchado que él estaba todavía ingresado. Sí, lo escuché también. Pero la policía intervino con Manny Manuel otra vez en la calle. Otra vez. Y aunque no estaba manejando el vehículo, estaba estacionado, tenía las luces de emergencia puestas y la policía se percató. Dice que el automóvil estaba con el motor apagado y las luces de emergencia encendidas. Al verlo en mal estado, lo llevaron al cuartel y allí lo buscó Ortiz Berríos por pedido del intérprete, by the way, que es su ex manejador, y aprovechó para decir que él ya no estaba trabajando con Manny, pero Manny lo mandó a buscar para que lo ayudara, ¿no? Es una pena. Es una pena con el talento. Y ese mal estado era un mal estado, drogas, alcohol. No dijeron. No se describe, no pero dijeron. como no estaba manejando, no le hicieron prueba de alcohol. Okay. No se supone que se le hicieran porque no estaba manejando, Exacto. estaba estacionado. Pero me gustaría unir esta nota con el detalle de Almighty, Alejandro, ¿no? Sí, sí. Que se ha visto en las redes sociales, bueno, siempre ha sido errático desde el principio, ¿no? Pero en este momento él anuncia que no, o sea, que está haciendo música para el mundo otra vez, está grabando. Ok. Para la calle, pero entonces empieza a ser un híbrido entre la calle y lo cristiano, y a veces me parece como bien peligroso, ¿no? El personaje que encarna, bien peligroso para él y para el mensaje del evangelio en general, de hecho, ¿no? Es una lástima, y yo para aquella oportunidad que le dio Redimido en las par de canciones que grabaron, creo que Funky grabó una con él también, Sí. que él participa. Sí. Yo creo, y le sigo aplaudiendo, o sea, yo siempre me paro en un sitio, la oportunidad que nuestros muchachos le dieron. Yo creo que la iglesia está para dar la oportunidad de restaurar. Si Almighty lo único que sabe hacer es escribir canciones y cantarlas, pues obviamente había que decir, estás ahora en Cristo, vente para acá. Si hay alguien que ha dedicado mucho tiempo a formar un carácter en él, fue precisamente Redimido. Las personas finalmente toman las decisiones que quieran tomar, pero nunca Almighty va a decir, me convertí a Cristo y ningún cantante de reggaetón cristiano me abrió las puertas. Ninguno nunca quiso hacer una canción conmigo, es todo lo contrario. Y a mí me parece que eso va a favor, no en contra. Porque los cantantes cristianos no son los pastores de él. La responsabilidad del discipulado y de enseñarles el pastor que él tenía, los que fueran. Pero el cantante cristiano que se convierte en un colega, se convierte en alguien para decir, ven acá, experimenta la parte de nosotros, exponte a la parte de nosotros. De hecho, cuando él fue al concierto de Redimido, lo subieron a tarima. Sí. Y él dijo, es impensable saber cómo miles de jóvenes disfrutan sin alcohol y sin drogas en un concierto de música cristiana. Él estaba en shock porque nunca lo había experimentado. Y ese día se dio cuenta que miles de jóvenes pueden estar contentos, alegres, celebrando en un concierto sin alcohol y sin drogas. Estoy seguro que esa experiencia lo marca para el resto de su vida. Claro. Oye, y es cierto que está bien difícil luego de tú ganar tanto y tanto dinero como ganaba él, porque aquí hay una realidad, el muchacho escribe, el muchacho tiene talento. Es duro. Sí, es duro en eso, pero es algo que desde un principio pienso que se le advierte y se le dice, es un cambio total. Pero yo vi un mensaje donde se lo están, ¿verdad?, burlando. Él se grabó hablando lenguas. Sí. Y entonces la gente no vio eso bien. Él está hablando lenguas grabándose. Y o sea que no entiendo en cuál de las dos partes está. Por eso es que lo traigo, y o sea, con la intención de que sigamos orando por nuestros artistas y aquellos que de alguna manera han estado cerca del evangelio, como el caso de Alejandro y de Manny también, ¿verdad? Rodeado de cantidad de artistas cristianos que lo aman mucho y que han estado siempre cerca de él, y bueno, ¿verdad? Ojalá podamos ver a estos muchachos estabilizarse, digamos, ¿verdad? Hay mucha gente, yo hago el comentario que hago porque hay mucha gente que penaliza la oportunidad que se le dio, porque hay gente que tiene el patrón de que si viniste estrictamente estás sentado por X cantidad de tiempo, hasta que pases un proceso, y yo a nivel de iglesia puedo entenderlo perfectamente y hasta lo apoyaría en ese sentido. Pero fíjate qué interesante, Jesús escogió a 12 y entre esos 12 hay uno que se llama Judas, que tuvo la oportunidad de estar al lado de Emanuel, Dios con nosotros,
el Hijo de Dios encarnado, el Mesías, Hasta el último momento. vio todos los milagros y recibió todas las enseñanzas y el ejemplo directo del Mesías. Yes. Vamos a decir que Jesús se equivocó porque uno de 12 prefirió hacer el trabajo que hizo. ¿Verdad que Jesús no se equivocó? No. Fue una oportunidad maravillosa para él, para que se convirtiera en el proceso. Pues mira, viniste con unas intenciones de poder político, pero viste en la práctica el tipo de líder que soy, ¿verdad? Pero no, él siguió con su corazón y terminó entregando al maestro y terminó acabando con su vida. O sea, las oportunidades se dan. Yo creo que Cristo le dio la oportunidad a Judas para que realmente lo conociera y se convirtiera. Judas decidió quedarse donde siempre estuvo, con la actitud de su corazón donde estaba, que lo llevó donde lo llevó. Dios da oportunidades. Olmairi ha tenido muchas oportunidades. Los muchachos cristianos de nosotros le dieron la oportunidad. No culpen a Redimido, no culpen a Funky, porque él está haciendo ahora lo que está haciendo. No culpen a la iglesia. Realmente le abrieron las puertas. Él escogió lo que está haciendo. Y esa palabra quedó sembrada. Y a su tiempo dará su fruto. Esperamos que regrese. O sea, Claro. esa palabra que redimidos y todos los demás se sembraron en él. Yo no creo que la gente pueda seguir teniendo un dedo acusador cuando tú estás dando oportunidad para que, oye, esa fue una buena oportunidad para que él dijera, yo no tengo nada que buscar allá afuera. Él mismo lo expresó. Aquí se siente algo especial sin hablar malo, sin tener que drogarme o cualquier otra cosa, ¿no? Exacto. Así que, triste por Ahí demás. estamos. Ahí estamos, sí, son las 6:29 en la mañana. Venimos hablando acerca de esta chica que es una deportista. Sí, ella es luchadora olímpica. Exacto, y se expresó en las redes sociales. Sí, con un detalle que queremos exaltar esta mañana. Venimos en breve con eso. Nadie se vaya, Puerto Rico, buenos días. Esto es En Ruta Nueva Vida 97.7.